Vamos a continuar con este ejercicio. Ya utilizando lo que es tratar de encontrar nuestro tirante utilizando la ecuación de Manning. En este caso vamos a determinar ese tirante de un canal de sección trapezoidal. Entonces, considérese la sección transversal del cauce, indica de geometría trapecial, en este caso simétrico, representada por la figura adjunta. Entonces, la pendiente del tramo es de 0,05%. En realidad, vamos a ver. Algunas veces no solamente es 0, no indican porcentaje, sino por 1000. Le aumentan un símbolo más aquí que dice por 1000, ya en lugar de por ciento, en algunos ejercicios. En este caso 0,05% llega a ser igual a 0,0005. Esa sería mi pendiente S. Cuando indica pendiente del tramo, estamos hablando de la pendiente S, pendiente longitudinal. Y luego me dice el valor global del coeficiente de Manning es de 0,024. Acá está resaltadito, 0,024. Esa sería mi valor N del coeficiente de Manning. Luego me indica cálculese el valor del calado medio. Cuando también me dice calado medio, cuando estoy hablando de calado medio, es también mi tirante, ¿ya? Hay veces se lo nombran como calado, tirante medio. En la sección en régimen permanente y uniforme. Por lo tanto, cuando me dice permanente y uniforme, vamos a utilizar la ecuación de Manning. Si el caudal circulante es de 27 metros cúbicos sobre segundo. Aquí está expresado en metros cúbicos por segundo a la menos 1, que obviamente lo puedo bajar al denominador y puede ser metros cúbicos sobre segundo. Ese sería mi caudal. Veamos en la figura, tenemos un canal que en este caso tiene, fíjense en la sección. La sección, adelantándonos un poco a lo que va a ser más adelante, la sección tiene una pared con vegetación, una pared puede ser mampostería y otra pared del talud. En el fondo puede ser mampostería y otra pared del talud que puede ser hormigón por el color, ¿no? Por el color que tiene cada una de las líneas que componen las paredes del canal o de la sección del canal. Si más adelante, cuando veamos el tema del coeficiente n de Manning, una n equivalente, aquí se saca una n equivalente considerando cada una de las n diferentes que tiene cada pared del canal. Por eso es que aquí les indica el valor global del coeficiente de Manning. Ya me está dando esa n equivalente, ¿ya? Por eso es que les dice el valor global. Entonces, veamos para calcular también nuestro talud. Fíjense que me dice 1 horizontal, 0.4 vertical. Entonces, para poder encontrar el valor z de mi talud, 1 sobre 0,4 me va a dar igual a 2.5. Ese va a ser mi valor de z. Entonces, vamos a ver nuestro coeficiente de Manning. Perdón, nuestra ecuación, la fórmula de Manning, en función del caudal. Fíjense que acá estoy utilizando la función o ecuación de Manning en función del caudal. Caudal es igual al área elevado a la 5 tercios sobre n por perímetro a la 2 tercios por la pendiente S elevado a 0,5. No es nada más ni nada menos que
ya expresada, el radio hidráulico está descompuesto, área elevado a la 2/3 sobre perímetro elevado a la 2/3. Y si está en función del caudal, vamos a tener que la ecuación de Manning va a ser 1 sobre n por área sobre perímetro, que es el radio hidráulico, elevado a 2/3 por la pendiente S, y en lugar de colocar un medio, aquí el autor le colocó 0.5 en decimal. ¿Ya? Y entonces en la parte del numerador ya están sumadas las dos bases, las dos potencias con la misma base, ¿no? Área igual a la 5/3. Entonces veamos la sección transversal de la geometría simétrica. Tenemos que la base es igual a 6. Y lo que me pide encontrar es mi tirante Y. En este caso, acá dice 6 metros nuestra base. Y me pide encontrar mi tirante Y, que en este caso se le han cambiado de variable y le han colocado la letra H. Y tenemos nuestro ancho superficial o espejo de agua con la letra T. Por último, como pueden observar, aquí está de cómo puedo yo encontrar mi valor de Z. La cotangente del ángulo, esta ya es parte de geometría, ¿no? Z sobre 0,4 es igual a 2.5. Entonces Z va a ser igual a 2.5. Ese valor es el que tengo que encontrar en caso de que les den de esta forma. Cuando acá arriba ya esté 1 de altura y acá abajo ya esté el otro valor, directamente ese va a ser mi valor, ¿no? De Z igual a tanto. Pero en caso de que me den así de forma invertida, uno horizontal y un valor X en la parte de la altura, entonces voy a tener que sacar esa cotangente de Z para poder encontrar mi valor de Z. En la parte hidráulica, para esta sección trapecial que es simétrica, de igual forma, ¿no? En esta parte ya tendría que encontrar el área de la sección trapezoidal y el perímetro de la sección trapezoidal. Por lo tanto, el área de la sección trapezoidal en función de Y va a ser igual a B por Y más ZY cuadrado, que esta ecuación la tienen ustedes en la tablita de fórmulas que ya tienen por secciones. Y el perímetro en función de Y, obviamente, será B más 2Y raíz cuadrada de 1 más Z cuadrado, que también la tienen en esa tablita de ecuaciones de secciones transversales comunes. Simplemente aquí se reemplazó los valores que conocemos. Por ejemplo, en la base, igual a 6, Y, pueden nombrarlo como H, ya para que no se confundan, H es igual a Y. Más Z era 2.5, por lo tanto 2.5 H cuadrado o Y cuadrado. Para el perímetro B era igual a 6, 2H por raíz cuadrada de 1 más Z, y Z es 2.5 al cuadrado. Reduciendo aún más esta expresión, voy a tener el valor de 6 más 5.39 de Y. Entonces voy directo a la ecuación de Manning, que era caudal igual a tanto a la expresión anterior, 1 sobre n por área sobre perímetro por la pendiente S, y simplemente voy reemplazando para hacer mis iteraciones. Tenemos que el caudal es 27 metros cúbicos sobre segundo, 1 sobre n es igual a 0,024, y en lugar de colocar área voy a colocar la expresión que hemos reencontrado anteriormente, 6y o 6h más 2.5 h cuadrado, todo elevado a la 5/3, conforme a la ecuación de Manning.
Y en la parte de abajo del perímetro, 6 más 5.39, que era lo que se dedujo del perímetro, por y elevado a la 2/3, por s, que era 0,05 elevado a la 1 medio o 0.5. Entonces, aquí simplemente tengo que hacer las iteraciones que la anterior vez lo hice en Excel, o en el caso contrario tendrían que hacerlo en su respectiva calculadora, para poder encontrar el valor de y, o ir probando ciertas cantidades hasta que el valor, en este caso está formulada la ecuación para que dé igual a 0, pero pueden ustedes hacerlo para que toda esta expresión dé igual a 27, ¿no? Cualquiera de las dos formas me tiene que dar un valor aproximado para poder comprobar el resultado de y igual 2.10. En todo caso, en un pequeño software se puede comprobar si el resultado es correcto o no, conforme a los datos que tenemos. Entonces, si yo sustituyo, en este caso ya hemos encontrado el tirante. Ahora, fíjense que en el ejercicio me dice calado medio. Calado yo ya sé que es tirante, pero me dice calado medio. En el caso de una sección trapezoidal, el tirante medio sí es relevante. Caso contrario, sí es relevante. No así en la parte de la sección rectangular, por ejemplo. En la sección rectangular yo puedo determinar que el calado medio o la profundidad media o el tirante medio es igual que el tirante normal que hemos calculado. En este caso, en la sección trapezoidal no, así que cuando me habla de calado medio, yo estoy hablando de la profundidad media, que lo hemos nombrado con la incógnita D, la D mayúscula. Eso era igual al área hidráulica, al área mojada, sobre el espejo de agua o el ancho superficial. Por lo tanto, como yo ya tengo el área, ¿cómo tengo el área? Porque ya he encontrado el valor de y, ese valor de y reemplazo en mi ecuación de área, en este caso va a ser 6 por 2.10 más 2.5 por 2.10. Esa expresión me va a dar un resultado de 23.57. Y para el espejo de agua, fíjense que tengo la ecuación que es distinta para una sección trapezoidal, que también lo tienen esto ya en su tablita, ¿no? Y simplemente ahí reemplazo z, que era 2.5, y y, que me dio un resultado de 0.10. Entonces, una vez teniendo el área y el ancho superficial, reemplazo para obtener mi profundidad hidráulica, que en este caso es D mayúscula, dándome un resultado de 1.43. Esta es, por así decirlo, el cálculo de flujo normal. Estoy encontrando mi tirante en la profundidad media para una sección trapezoidal a flujo uniforme. Entonces, es como el primer ejercicio que uno debe analizar y aprender para poder posteriormente hacer las variantes que existen en cuanto a la utilización de la ecuación de Manning. Porque en este caso solamente hemos encontrado el tirante. Para la próxima ocasión vamos a tener que encontrar quizás la base de ese canal, o quizás tengamos que encontrar la pendiente S. Si quiero encontrar la base, por ejemplo, voy a también tener como incógnitas el área y el perímetro y el radio hidráulico, ¿no? Son detalles de la sección. O tal vez voy a tener que encontrar simplemente, y más sencillo, el caudal. Un ejemplo un poco más sencillo. O en otro caso voy a tener que encontrar el coeficiente de rugosidad n. Entonces hay esas variantes en cuanto a la utilización de la ecuación de Manning. Y en este caso hemos utilizado para poder encontrar el tirante medio
el tirante y la profundidad media. No sé si tuvieran alguna consulta en este tipo de ejercicio. Vamos a ir haciendo más sobre este tipo también de ejercicio. La siguiente clase. Ya más explicaditos. ¿Tienen alguna consulta? A ver, veamos este ejercicio. Me gustaría que de este ejercicio, de modo de que practiquen, el inciso A. Porque el inciso B es muy parecido al que teníamos la anterior vez, ¿no? En la anterior clase. Solo que no tiene, inclusive este es más sencillo el inciso B porque no tiene el semicírculo. Pero a ver, traten de hacer el inciso A. Es más para practicar los elementos geométricos de sección de canal. Primero, fíjense aquí me indica que tengo que encontrar la profundidad hidráulica de las siguientes secciones de flujo. Los taludes con el canal triangular y trapezoidal en 1,1. Entonces, a modo de practicar, por favor, calculen el área y el perímetro de esa sección. Calculen el área, el perímetro. Y si pueden resolverlo, lo resuelven. Simplemente tienen que calcular los elementos geométricos, ¿no? Área, perímetro, espejo de agua y luego recién su profundidad hidráulica, que sería la letra D. Y ya les da acá el talud 1,1. No tienen problemas en eso. Me indican los resultados. Por si acaso, como ya hemos terminado, ya estos son los últimos ejercicios de esta sección de ejercicio. Antes de entrar al siguiente tema, les voy a yo enviar el espacio en el Moodle para que puedan subir todos los ejercicios que hicieron en clase durante la semana pasada, incluyendo este ejercicio que yo les digo que ustedes lo resuelvan en sus casas. Entonces, ahí es la oportunidad en la que ustedes tienen que subir esos ejercicios porque van a estar considerados como prácticas durante clase, que igual se considera como una nota práctica.
¿Cómo le está yendo? A mí me salió la sección mojada de ingeniera, 69 metros cuadrados. El área. Sí. Ahorita me falta ver. 69 metros cuadrados. Ahora tendrían que calcular a modo de practicar el perímetro y luego el área profundidad hidráulica. Mi perímetro me sale 29,798 y mi profundidad hidráulica me sale 2,875. A ver, vamos a comprobar. El área es 69, ¿cierto? ¿Y el perímetro cuánto le salió? 29,798. Y la profundidad hidráulica está bien, 2.875. Sí, eso. 29,79. Sí, exacto, el perímetro. Y el radio hidráulico 2.31 les tendría que salir. Dividiendo lo que es perímetros, área sobre perímetro. Ya. Fíjense que para ahorrar en este caso un poco de tiempo, se hizo de esta forma el seccionado para solamente calcular estas tres figuras y luego multiplicar por 2 porque es simétrico. Entonces, si tienen la oportunidad de encontrarse con un canal que sea simétrico, pueden hacerlo de esta forma. Si no, podrían también calcular, o es válido también, perdón, subdividir en las dos figuras, ¿no? Un trapecio y un triángulo. Tendría que darles el mismo resultado. Y obviamente para la tensión superficial o para el espejo de agua no hay mucho que calcular, ¿no? Es solo sumar todas las cotas que están aquí abajo, ¿no? 2 más 5 más 5 más 5 más 5 más 2. 5 por 4, 20 más 2, 24. Ahora, ¿se animan a hacerlo el inciso B? A ver, vamos. Ingeniero, el área sale 69, dice, del inciso A. Sí, 69. ¿Cuánto le salió a usted? Pucha, a mí me salió 173.
Saqué, Ya. saqué el área del triángulo como de la base y del trapecio arriba. Ya. ¿Utilizó la ecuación que aparece en las tablitas? Sí, la de área mojada. A ver, habría que ver por qué le sale distinto. No debería ser. El talud del triángulo le puse 5 y del trapecio 2. No, tiene que colocarle 1. Ahí nos estamos equivocando. Cuando me dice 1, 1, significa que z va a valer igual a 1. El valor, entonces el valor de Z1 vale, En este caso me está diciendo 1, 1. Por lo tanto, yo tomo en cuenta que este valor ya es el valor de z. Cuando me lo anuncian así de forma numérica. Entonces, z directamente yo asumo que es igual a 1. y No es que sea el valor de 5. Esto le sirve cuando aplico de forma geométrica, no utilizando la ecuación que está en las fórmulas de las tablitas. Si yo voy a hacerlo de forma geométrica normal, entonces acá tendría que utilizar 5 por 5 sobre 2, ¿no? Como un triángulo normal. Por 2 si quiere tomarlo como un triángulo completo. entonces se puede hacer de forma geométrica con los datos que están ahí. Se puede. Sin tomar en cuenta el z, se puede hacer de forma geométrica, ya sea dividiéndolo en dos figuras o en tres, como está en el ejemplo. Si yo lo divido en dos figuras, entonces triángulo, ¿cuál es el área de este triángulo? Sería 5 por 5 sobre 2 por 2, ¿no? Y podría determinar el área de un trapecio, igual con los datos geométricos que están aquí. Ambas se puede. Simplemente, como les dije, en el caso de que para el perímetro tengan mucho cuidado, que no puedo calcular el perímetro de este triángulo más el perímetro de todo este trapecio, si lo dividen haciendo figuras. Acostúmbrense a que el perímetro lo determine de forma lineal, como los anteriores ejercicios que hicimos la vez pasada. Y en el perímetro también pueden calcular solamente un lado, en este caso porque es simétrico, ¿no? Pueden determinar un lado, multiplicarlo por 2 y ya les da el valor total del perímetro. Pero a ver, reemplace en lugar de z los dos términos que hizo, que calculó, póngale 1 y verifiquemos si nos sale el mismo resultado del área igual a 69. Sí, sale. ¿Sí, no? No se vayan a equivocar por si acaso en eso. Les he mostrado de distintas, como por decirle, distintas formas de cómo poder encontrar ese talud z. En los ejercicios anteriores, en este por ejemplo, justamente les mostré por qué algunas veces no me da el valor de z o el valor de talud 1 igual 0,5, 1 igual 1, 1 igual 1.5. Usualmente se expresa 1, 2 puntos, 1.5, 1, 2.05. Entonces, automáticamente el término que sigue a los 2 puntos, ese término es el valor de z. Ahora, hay veces se expresa de esta forma, como pueden ver el triangulito, pero el 1 está en la base y el 0.4 está de alturita. Entonces, en este caso tengo que sacar la cotangente de ese ángulo para poder encontrar mi z. Ahora, en otros casos, por ejemplo aquí, no me indica de forma literal el talud, sino en el gráfico. Pero fíjense que está 1, 1. En este caso, z va a ser igual a 1, que sería la base. Sería este término de aquí, lo voy a resaltar. Esto de aquí.
esta sería Z. En el primer gráfico donde les mostraba en la parte teórica cuáles eran las denominaciones de los elementos geométricos del canal, aparecía este triangulito y abajo aparecía Z. Por eso es que yo le indico que el valor de Z es esta parte de aquí, de la base. Si me indica de forma gráfica, hay esta opción. También hay esta opción de este ejercicio. Y hay obviamente de forma literal 1, 2.1, por lo tanto Z igual a 1. Si aquí en este caso, en vez de 1, 2.1 sería 1, 2.1.5, por lo tanto Z sería 1.5. ¿Ok? Hay esas tres variantes. Ingeniero, ¿Sí? en la B me sale el área de 134, el espejo me sale. La D era la profundidad, ¿no? Sí, B es profundidad. Área sobre espejo. Sale 4,32. El área, la profundidad. Ya, A la ahorita un ratito. profundidad. Sí, 4,32 me sale. Sí, lo mismo a mí, ingeniera. Vamos a esperar un minutito ya, por favor. Ya, van a disculpar. Ya, en el inciso B le salía el área 134, ¿está bien? ¿O cuánto le sale? Sí, Sí. 134. Sí, es 134 metros cuadrados. ¿No? El perímetro, 37.62. Sí, también. Ya, y el profundidad hidráulica, ¿cuánto le salía? Área sobre tensión, sobre espejo de agua. 4,32 metros. 4.32 metros, exactamente así. Miren, fíjense que aquí, en este caso, se dividió en 4 partes, pero yo en el enuncio podía haberlo dividido también así, en 2 partes, ¿no? Más fácil, quizás más fácil, menos complicado. Pero puedo también, como les digo, la subdivisión depende de cada uno de ustedes. En este caso, fíjense, y para hacerlo de forma geométrica, sin utilizar la ecuación de las fórmulas que están en la tablita, podía dividirlo en 4 partes que son figuras conocidas. Pero usando la ecuación, ya que tengo el talud, podía dividirlo simplemente en 2 partes. Espero que quede claro estos tipos de ejercicios.
sección compuesta para determinar los elementos geométricos de la sección. ¿No tiene ninguna duda? Creo que no hay. Eso espero, porque este tipo de ejercicios entran en su examen. Igual para poder calcular el tirante medio o el tirante, como este ejercicio, también entran en su examen. No, acuérdense que el primer parcial es de elementos geométricos de sección del canal y de flujo uniforme. Y aquí les voy a mostrar, por ejemplo, este ejercicio en el cual necesito determinar la pendiente de diseño del canal, la pendiente S, que es la variante que les comentaba distinta a poder determinar mi tirante. En este caso yo el tirante Y sub n, el tirante normal, ya lo tengo en el gráfico, que es igual a 1. Entonces, este es un canal de acero que está pintado de la figura, está diseñado sin la barrera que está delimitada o sombreada de amarillo. El diseño lo hicieron sin esa barrera para un caudal de 6 metros cúbicos sobre segundo y una profundidad normal de 1 metro. ¿No? Vuelvo a repetirles, cuando me dice profundidad normal, está refiriéndose al tirante, a la Y, tirante normal. Hablamos de condiciones normales porque estamos en flujo uniforme en condiciones normales y no críticas. En este caso es igual a 1. Tenemos 6 metros cúbicos sobre segundo, que llega a ser el caudal, Q, una profundidad normal de 1 metro, que llega a ser Y sub n. Y me pide determinar como inciso A la pendiente de diseño S. La pendiente del diseño S, que vamos a comprobar si da este valor. Y el porcentaje de reducción del caudal en caso de que se instale una barrera central de acero pintado con un coeficiente n de 0,02. Ahora, ¿qué hacemos para el inciso B? En el inciso B me pide calcular el porcentaje de reducción. ¿Qué tanto se reduce el caudal si yo le coloco esta barra de acero que está aquí en medio, que tiene un coeficiente n de 0,012? Eso es lo que vamos a determinar en el inciso B. Para el inciso A, ya fíjense, anótense primero los datos que uno tiene. Siempre acostúmbrense a escribir primero los datos del problema. En este caso el caudal, 6 metros cúbicos sobre segundo, Y igual a 1 metro, y según el gráfico, la base B igual a 3 metros. Entonces, en ese caso voy con mis datos, ¿no? Aquí están. Caudal igual a 6 metros cúbicos sobre segundo. Altura H, que yo de forma personal estoy acostumbrada a nombrarlo como una Y. Y el coeficiente n, 0,012. Porque ambos son de acero pintado. Fíjense por qué estimé de 12 el coeficiente de rugosidad n. Porque el canal en su totalidad es de acero pintado. Y fíjense que aparte en el inciso B, esa barrera es también de acero pintado y ya me está indicando cuál es el coeficiente n del acero pintado. Entonces ya no necesito yo ir a mis tablas de coeficiente n porque resulta que el canal, las paredes del canal, son del mismo material que esa barrera. Entonces asumo que las paredes del canal de la sección del canal es igual a 0,012. Entonces n igual a 0,12 y me pide determinar en el inciso A mi pendiente S.
Como primer paso, después de los datos, tengo de formular la ecuación que voy a utilizar. Si coloco en función del caudal, va a ser caudal igual a 1 sobre n por el área por el radio hidráulico elevado a 2/3 por la pendiente S elevado a 1/2. Entonces voy calculando cada uno de los elementos de mi ecuación a utilizar. Caudal ya tengo, área y radio hidráulico lo puedo determinar porque tengo ya los datos en el gráfico. Tengo la base y tengo la altura, que es mi tirante. Por lo tanto, como es una sección rectangular, no tengo mucho lío. Base por altura, en este caso el área será igual a 3 por 1, 3 metros cuadrados. Ahora el perímetro, ¿no? Área perímetro, tengo que calcular área perímetro. El perímetro, me fijo en mi figura, es rectangular, o mi sección, perdón, es rectangular y el perímetro será igual 3 más 2 veces y. En el caso del rectangular no hay mucho que pensarla, ¿no? La parte geométrica es equivalente a la parte hidráulica, en este caso, a las ecuaciones que están en su tablita. Entonces es 3 más 2 porque 1 a cada lado, 2 más 3, 5. Y el radio hidráulico, en este caso, área sobre perímetro, 3 sobre 5 igual a 0.6. Fíjense que en este caso entonces ya tengo caudal, ya tengo área, ya tengo perímetro, tengo radio hidráulico, por lo tanto aquí tengo caudal, área, radio hidráulico y también según los datos tengo mi coeficiente n. Tengo ya todos los datos según mi problema. Puedo, antes de reemplazar los valores, puedo despejar la variable s. E inclusive en la diapositiva que les di, ya tengo, creo, despejada esta variable s, sacada del coeficiente, de la fórmula de Manning, ¿no? S, la pendiente S va a ser igual a el coeficiente de rugosidad de Manning por el caudal sobre el área por el radio hidráulico a la 2/3 y toda la expresión elevada a 2 cuadrado. Y simplemente reemplazo. N era igual a 0,012 por el caudal era igual a 6 metros cúbicos sobre segundo. Veo que todas estén en la misma unidad. Área es igual a 3 metros cuadrados por radio hidráulico 0.6 metros elevado a 2/3 y todo elevado al cuadrado. Por último, voy a tener un valor de 0,001138. ¿Lo pueden confirmar, por favor?
¿Le salió ese valor? Sí, Inge, sale eso. Ya. Entonces queda confirmada la respuesta. Ahora, la pendiente S, como les indicaba, también tiene sus formas de expresión. Pueden expresarlo S igual a 0,001138, o sea, 1138. O también pueden expresar como está indicado aquí en el texto. Pueden expresarlo como S igual a 1,13 sobre 1000. O también pueden expresarlo como S igual 1,13 y en vez de por ciento le colocan por 1000. Así, 1,13 por 1000. Así también se expresa. Entonces tienen tres formas de expresar. Así en decimales, 0,001138 o 1,13 sobre 1000 o 1,13 por 1000. ¿Okay? Y en los problemas, en los ejercicios, los van a poder también encontrar de esa forma. Ahora fíjense que si yo lo expreso de esta forma, que está aquí, 1,13 sobre 1000, según una de las ecuaciones que hemos visto en flujo uniforme, tenemos en cuenta que este numerador es igual a HF o sub F, que es igual a nuestra pérdida de carga. Y este denominador es igual a la longitud estudiada de esa sección del canal. Entonces se pierde 1,3 metros en 1000 metros de longitud. Eso es lo que significa. ¿Ok? Tomen en cuenta eso también, esa interpretación. Entonces, si eso queda claro, vamos a ir al inciso B del ejercicio. Ahora, para el ejercicio B, vamos a determinar una cosita. Tenemos nuestro caudal y vamos a ver que la velocidad, al poner en la barra propuesta, no va a variar. Por lo tanto, nuestra velocidad va a ser igual en ambos casos. Y esta velocidad es igual al caudal sobre área por ecuación de continuidad, 6 metros cúbicos sobre segundo sobre el área de 3 metros cuadrados, me va a dar una velocidad de 2 metros sobre segundo. Ahora, en caso, vamos a irnos en caudal. Como estoy colocando una barrera en el medio de mi canal rectangular, es como si lo estuviera dividiendo en dos secciones. Solo que ahora ya no es imaginario, sino ya estoy colocando una barrera. Entonces lo estoy dividiendo en dos secciones. Por lo tanto, voy a tener como dos caudales. Para eso, como hemos visto, las velocidades no varían, no cambian. Entonces voy a tener caudal igual a 2. ¿Por qué 2? Porque son dos secciones que estoy ya como que dividiendo por velocidad. No, simplemente aquí he colocado caudal igual las dos secciones por la velocidad. Ya, o sea, área por velocidad, pero
aquí ya está incluida el área, ¿no? Entonces la velocidad 1 sobre n, radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente S elevado a 1/2 por el área, ¿no? Es de Manning. Entonces, en ese caso mi área ya no va a ser del rectángulo completo, sino de la mitad. Por eso es que yo aquí vuelvo a calcular el área. Aquí vuelvo a determinar mi área. Ya no del rectángulo completo, sino de una sección. Si me fijo, va a ser igual si en todo es 3 metros y esto está colocado a la mitad. Por lo tanto, voy a tener una base de 1.5. Entonces, mi área va a ser 1.5 por 1, igual a 1.5 metros cuadrados. Y el perímetro 1.5 más 2, con la barra más, va a ser igual a 3.5. El radio hidráulico, por lo tanto, llegará a ser 0.4285, mi radio hidráulico. Como ya tengo área, perímetro, radio hidráulico, la pendiente S es la pendiente que determiné en el inciso A. Y el coeficiente N es el coeficiente del acero pintado, 0,02. Entonces voy a reemplazar simplemente aquí para encontrar un nuevo caudal. No estoy utilizando el caudal anterior que teníamos de 6 metros cúbicos sobre segundo, sino tengo que determinar un nuevo caudal para ver qué tanto disminuye al colocar esa barrera. Entonces voy a calcular un nuevo caudal. 2 secciones por 1 sobre n por el área, 1.5 metros cuadrados, por el radio hidráulico, 0.4285 metros elevado a 2/3, por la longitud S o la pendiente S, que es la que calculé en el anterior inciso, 0,001138 elevado a 1/2. Determinando el valor, toda la expresión, me va a dar que un caudal es de 4.7939. ¿Lo confirman, por favor? Sí, sale eso. Está bien, ¿no? 4.7939. Lo siguiente, como fíjense, tengo un caudal nuevo colocando la barrera y tengo un caudal inicial o anterior, que era el caudal sin la barrera, que era de 6 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, simplemente voy a calcular ese porcentaje. El caudal antiguo. Inge, ¿Sí? me sale 0,4793. ¿En cuál? ¿El caudal? Sí. A ver, verifiquen sus compañeros, por favor. No debería ser mucho la reducción de 6 a 0. Quizás está colocando mal un paréntesis en su calculador. A mí me sale eso, Inge, todo de usted. A mí igual Inge, me sale eso. Sí, Inge, me equivoqué. Y igual a mí. Sí, no, Me equivoqué. tengan cuidado con los paréntesis al colocar toda su expresión. En especial en el radio hidráulico cuando se eleva la potencia de 2/3. Y quieren
introducirle a toda la expresión, ahí van a tener mucho cuidado. Entonces, ya, confirmamos, sale 4,7939 metros cúbicos sobre segundo. Para calcular el porcentaje de reducción en este caso, simplemente voy a restarle al caudal anterior, al caudal antiguo, el caudal nuevo. Y voy a dividirlo sobre el caudal antiguo, multiplicado por 100. De tal forma que el porcentaje va a ser 20,1% de reducción. Vemos nosotros que de 6 metros cúbicos sobre segundo que tenía sin la barrera, ahora ha reducido el caudal a 4,7939. Y solamente le hemos introducido un obstáculo, siendo que la velocidad se mantenía, ¿no? La velocidad iba a ser igual. Entonces también es un buen ejercicio para poder analizarlo. Y bueno, con eso terminaríamos estas dos clases de ejercicio, ¿no? Ejercicios parte 1 y parte 2, que básicamente era para mostrarles todo un poquito de las variantes que puede haber tanto en elementos geométricos de sección y lo que es flujo uniforme con la ecuación de Mann. Ahora, en este tipo de elementos geométricos de sección, lo que nos faltaría hacer es una sección circular que no hemos realizado, así que eso nos va a tocar hacer la siguiente clase. Ok. Yo creo que sí. Ese ejercicio lo dejamos para la siguiente clase y ya les puedo indicar un poco sobre la teoría de este tema, o lo quieren dejar para la siguiente clase. Depende de ustedes. Porque ahorita estamos acorde al avance planificado. ¿Qué tal están sus ánimos? Les voy a mostrar un ejercicio con sección circular. Y estas diapositivas para explicarlo más detalladamente lo vamos a hacer la siguiente clase. Acá voy a hacer alguna énfasis en estas diferencias. Y bueno, vamos a explicar bien la parte de los tipos de flujo. Y tratar de ver los regímenes de flujo, el número de Froh, número de Reynolds. Así que si tienen alguna duda o quieren tal vez antes de la siguiente clase darle una leída a esos términos, pueden hacerlo. Y acá tendríamos un videito de los flujos. Vamos a buscar un ejercicio de sección circular. A ver. ¿Qué tal sus primeras semanas de clase? Ahí vamos. Bien, mal, más o menos, regular, cansador. Perdón, no la escuché muy bien. Vamos a tener clases presenciales, al menos para una clase teórica. Y están viendo eso. Según la reunión que hubo ayer, de a poco se va a ir viendo algunas clases presenciales. Más que todo para las materias que tienen más clases prácticas. Y laboratorios sí o sí presenciales, creo que iban a ser.
Yo creo que en nuestro caso algunas clases prácticas las tendríamos que hacer presenciales. Y se está viendo, todavía no se ha, como les digo, salido el instructivo oficial, digamos, ¿no? No hemos Tienen pasado que en ver cómo hacer para las la personas que... presencial. ¿Con cuál materia? Toda la universidad hemos estado online. No han pasado ninguna presencial ustedes. No, A ver, del año creo que tuvimos pasado, ¿no? Entraron. Solo un mes, ingeniera. No se conocen entre ustedes siquiera. ¿Ve? Por eso lo van a determinar de a poco, el tema de las clases presenciales, y ver, tratar de coordinar cómo se va a hacer con los estudiantes que están lejos, porque no se los puede obligar a venir, ¿no? Eso, como le digo, eso están viendo el director y el jefe de carrera también. Así que ya se va a sacar un instructivo y cuando se avise se va a sacar con tiempo, ¿no? Para que ustedes también sepan. Pero lo que se dijo sí es que las clases que son más prácticas, así que tengan mayor parte de ejercicio, van a tener sus clases presenciales y algunas virtuales, ¿no? O sea, va a ser semipresencial en todo caso. A ver, les voy a mostrar un ejercicio de sección circular, pero quiero ver si es... No, este es para calcular flujo. ¿Y están con ánimos ustedes de que sea presencial o semipresencial? En mi parte sí. Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Pueden hacer chacota con sus amigos. En fin, como le digo, ustedes ni se deben conocer cuántos son. Nada, pues. Voy a pegar unos ejercicios. Ya, voy a mostrar este ejercicio que no es netamente de elementos geométricos, pero sí también tiene elementos geométricos para cálculo de flujo uniforme. Vamos a ver. Es un canal de sección circular que tiene 5 metros de diámetro. Fíjense que, por eso les decía, acostúmbrense a colocar sus datos, 5 metros de diámetro. Conduce un caudal de 17 metros cúbicos sobre segundo con una velocidad de 1.5 metros sobre segundo. Y me indica que debo calcular el tirante, o sea, Y. Aquí está el gráfico de la sección circular. Tiene 5 metros de diámetro y necesito calcular el tirante. No es lo mismo, hay dos tipos de cálculo. Hay secciones en las que el flujo es sección llena, se les dice. Quiere decir que el tirante es lo mismo que el diámetro, por eso se le llama lleno, flujo lleno. Y el otro es parcialmente lleno. En este caso tenemos parcialmente lleno. ¿Ya? El diámetro es de 5 metros, pero necesito calcular cuánto es el tirante de esta sección.
o sea, la altura de flujo. Voy a calcular el área. En este caso voy a utilizar la ecuación de continuidad. Para este caso es fácil calcular el área, ¿no? Según la ecuación de continuidad, porque tengo velocidad y caudal. Entonces, voy a calcular el área, caudal sobre velocidad, me da 11.33. Y luego tengo que calcular el ángulo para poder determinar mi tirante, según las ecuaciones que tenemos en la fórmula. Entonces, de la fórmula del área, fíjense, en este caso es distinta a esta área. Esta sería un área hidráulica, porque está referida a la ecuación de continuidad considerando el caudal y la velocidad. Otra área. Y esta área es de la fórmula de los elementos geométricos. Sería como un área geométrica, ¿ya? Según la ecuación del área para una sección parcialmente llena, tenemos que es igual a 1 sobre 8 o 1/8 por el ángulo θ menos seno de θ, todo por la profundidad d al cuadrado. O el diámetro, perdón, diámetro al cuadrado. Y de tal forma que voy a despejar θ para poder encontrar ese valor de θ. Para trabajar en grados, obviamente multiplico θ por el factor para poder ser... esto está en radianes, entonces tengo que trabajar en grados, ¿ya? Y de tal forma que voy a encontrar ese valor de θ, ¿ya? Este tipo de ecuación la resuelvo por tanteo, o sea, necesito reemplazar o ver, ¿no? Para que me dé este mismo caudal. Para eso se dan valores de θ hasta que el resultado de la función de θ, o sea, esta ecuación, sea igual o aproximadamente igual a 3.6267. ¿Ya? En ese caso, acá tenemos, ¿no? La función de θ 3.6025. Y por último 3.6269. Y por lo tanto vamos a tener que el valor de θ es 193.71. Aquí hay un error, no es caudal, ¿no? Es el valor del grado del ángulo. Nuestro gráfico, por último, va a quedar de esta forma. Ya analizando geométricamente, tenemos el ángulo θ 193,7 grados. La recta, el radio 2.5 porque mi diámetro era 5 metros. Entonces el radio 2.5 y el ángulo interior es alfa. ¿No? Aquí igual el radio 2.5 y necesito encontrar mi tirante Y. Por lo tanto, de la figura voy a obtener que Y va a ser igual a 2.5 más una altura X, que es esta alturita de aquí. Donde el coseno del ángulo alfa, del ángulo interior, va a ser igual a la variable X o la altura que está aquí, sobre 2.5, que en este caso es el radio. X, por lo tanto, va a ser igual a 2.5 por el coseno del ángulo alfa. Además, voy a obtener que el ángulo alfa va a ser igual a los 360 grados, fíjense, 360 grados, menos 193.7 sobre 2. Dándome un ángulo de 83,15 grados. Y voy a sustituir ese valor de alfa en la ecuación 2 para poder encontrar esa altura X. 2.5 metros por coseno de 83.15 grados, dándome un valor de X de 0,2982. Por lo tanto, el valor de Y va a ser igual, que ya no se nota mucho, va a ser igual a 2.5 más 0.2982, que me va a dar un resultado del tirante 2.5 más 0.2982, 2.7985. Entonces mi tirante Y va a ser igual a 2.7985.
Aquí lo complicado está en encontrar el ángulo tita, ¿no? Que no debería ser muy complicado tampoco. Pero de esa forma es que se resuelve, en este caso, es una sección circular. Vamos a practicar más sobre estos ejercicios de sección circular, ¿ok? Pero no queda solo en sección circular, hay bastantes secciones. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de sección, de este tipo de secciones. Entonces les voy a mostrar este tipo de secciones. Es transversal de un túnel. Es en forma de herradura. Y pide calcular área, perímetro, radio hidráulico, espejo de agua y profundidad media. Los elementos geométricos de la sección. Entonces, si gustan, pueden analizarlos. Se los voy a pasar el ejercicio, ¿no? ¿Tienen alguna consulta? ¿Quieren interiorizarse un poco más sobre lo? Bueno, el día viernes, no sé, pues queda pendiente, por ahí va a ser feriado, es feriado, ¿no? Sí. Les tocó su clase en feriado, así que les voy a enviar algunos ejercicios para que practiquen. Y bueno, la parte teórica, entonces, más algunos ejercicios los haríamos el día martes, perdón, de la siguiente semana. Okay. Que me acabo de acordar que el viernes es feriado. Como buenos bolivianos que somos. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Y entonces nos va a mandar el viernes para platicar. Si puedo más antes, les mando más antes, ¿no? Para que tengan más tiempo. Entonces, si no tuvieran ninguna consulta hasta ahora, yo creo que podríamos dejarla la clase hasta aquí. Ya terminamos lo que son los elementos geométricos, que es la unidad 1. Entonces les toca hacer su trabajo práctico de esa unidad 1 y nos toca hacer el laboratorio de la unidad 1. En cuanto al laboratorio, les explicaba que determinar los elementos geométricos de sección del canal de un canal X que ustedes tengan cerca de su casa, ¿no? O pueden ir a cualquier parte de la ciudad a determinar los elementos geométricos de esa sección. Eso también se los voy a enviar detallado. Se los voy a enviar detallado para que puedan ustedes ver cómo es el proceso de hacer su laboratorio. Tenemos que hacer el laboratorio de esta unidad y sus prácticos de esta unidad, para que luego, después del feriado, el día martes de la siguiente semana, ya avancemos el tema que les estaba mostrando del flujo, de los tipos de flujos. Dije, ¿eso del canal es individual? En lo posible individual, dependiendo de cuántos son. Voy a ver la lista oficial, y si no, podría ser en pareja, máximo, ¿no? Para que se ayuden en tomar las medidas. Ah, ya, está bien, gracias. Obviamente que eso depende del canal que escojan, porque tampoco si no hacen un canal que sea de una magnitud
grande, por así decirlo, y escogen un canal, no sé. Acuérdense que canal también es una canaleta o un canal de desagüe que tengan por su casa. Entonces, si la sección es muy pequeña, tampoco amerita que estén 2 personas para esa sección pequeña, ¿no? Pero si es una sección de consideraciones de dimensiones grandes, entonces sí podrían hacerlo entre 2 personas para que puedan ayudarse en medir. Van a estar atentos al Moodle, les voy a enviar las 2 diapositivas de las dos partes de ejercicios que tuvimos, la parte 1 y lo que acabamos de terminar de hacer hoy día, para que así tengan también en su banco de ejercicio. Gracias. Entendido, ingeniero. Ok, entonces nos veríamos la siguiente semana. Estén atentos a sus plataformas para hacer sus trabajos, ¿ok? Entendido, Inge. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, buenas tardes.